New Horizons Radio. Muy buenos días amigos, gracias por estar con nosotros. Hoy en New Horizons Radio contaremos los detalles sobre el proceso de vacunación a ley de una semana de haber comenzado con la vacuna hindú. El sistema educativo dominicano necesita una sacudida y esfuerzos comunes. Y justamente hablando de esfuerzos comunes, el ex ministro de Educación, Amarante Barret, pues pide que se reaperturen las clases de manera gradual. ¿Y tú te acuerdas tu primer día de clase? La emoción, el regresar a clase, wow, los libros, los cuadernos. Ese olor a nuevo. Ay, todo. Dios mío, los niños, los compañeros tuyos, los nuevos tenis que ellos iban a mostrar. ¿Cómo la pandemia puede afectar la inteligencia social de los niños? Hablaremos de esto en el día de hoy. Bueno, y justamente hablando de conectividad, el Indotel y la Liga Municipal Dominicana pues ya se han estado reuniendo para aunar esfuerzos con respecto a la mayor conectividad en la República Dominicana. Y África, esa África a la que le cantó Shakira, despierta como el primer territorio mobile first del mundo y pisa el acelerador. Bueno, señores, y en nuestra conversación central del día de hoy, la psicóloga y consultora educativa Nancy Cano, pues estará conversando con nosotros sobre por qué es necesario volver a las aulas. Y en una nota internacional tendremos que hablar de Texas, aquel gran territorio, probablemente el territorio con más energía de todo el planeta, que sin embargo pasó la semana pasada completita sin energía eléctrica, y muchos de sus habitantes fallecieron a consecuencia de esta y las penurias fueron infinitas. Esto y mucho más en tan solo segundos en esta versión de lunes de New Horizons Radio. New Horizons Radio. Psicología, educación, deportes, salud, urbanismo, economía, nutrición. El héroe de la semana. De lunes a viernes, de 11 a 12 de la mañana, por Neón 89.3 y en nuestro canal de YouTube, New Horizons Radio. Muy buenos días a toda la comunidad del programa, de esta versión radial de la filosofía y la parte crítica, ese pensamiento crítico del sector educativo privado en la República Dominicana, en voz de New Horizons Radio. Gracias a todos por sintonizar Neón 89.3 y por estar con nosotros también en nuestras emisiones digitales, tanto en nuestro canal de YouTube como en la cuenta de Facebook del Colegio Bilingüe New Horizons. Gracias también a ti que estás ahí al otro lado de nuestro canal de Instagram, nuestra cuenta de Instagram, también acompañándonos en esta versión en vivo y por mantener la conversación en nuestra cuenta de Twitter. Gracias a todos por unirse a esta gran comunidad. Soy Ana Bencosme y me place saludar al señor Fanli Garrido. Mi piachi, good morning DR. Hoy es lunes 21. Ese no es el día de la Virgen de la Alta Gracia. Ah, no, eso fue el mes pasado. No, hoy es 22. ¿Hoy es 22? Hoy es sí, 22. Ayer fue 21. Hoy es el día de los patos. De Sí, los los paticos. patos. Sí, los paticos. Tú nunca jugaste bingo. No. Yo te digo a ti ni te saltaron, Dios mío. Qué cosa tan grande. Es que A ti te mantuvieron en COVID, fue No. 18 años y después te soltaron. Mira, tira para adelante. Por eso es que la gente tiene problemas. No es que es una no cosa me increíble, viejo, provoque, claro. Porque que, no me tú no conoces los provoque. paticos, ni No última sé. bola. No, hombre, no relajes. Anda. Diablo, Dios mío. Pero edúqueme, que esa es la gente. Habla con Educa para que te eduque. Hay uno por ahí que es bien evolutivo, creo que se llama Darwin. Sí, Okay. él te puede a ti educar. No Oh, relajes. padre. No, hombre, no relajes. Pati, Ni bingo, porque el pati. bingo es para niñas y cosas así suaves. Yo no sabía que el bingo era para Ay, niños, pero Dios bueno. mío. Bueno, mira, vamos a entrar en tema, porque esto ya son demasiadas las cosas que tenemos hoy. Hoy es el natalicio de George quién? Washington. George W. Sí, nació un día como hoy, en Virginia, de los originales, de los patriotas originales, obviamente, ¿no? El padre de la patria norteamericana, por ser general. Tú sabes que George Washington nunca tuvo hijos, se casó con una viuda millonaria. Muchos hombres de esa época hacían eso. Y bueno, fue definitivamente como general, defendió a esas 13 colonias en contra de George II y fue el artífice de la independencia norteamericana.
Y George Washington, para mí, el mérito mayor que tiene fue esclavista, tuvo esclavos, como todos los de esa época, y obviamente refrendó una constitución que impedía que los hombres que no fuesen blancos y propietarios de 50 acres de tierra pudiesen votar. Sí. Esa era la norma en esa época. Pero para mí el mérito mayor de George Washington fue que mantuvo a América no partidaria y que a pesar de todo marcó la norma de que las elecciones serían cada 4 años y que no iba a permanecer de forma perpetua en el poder. Hay que recordar que en 96 en este caso, cuando él sale del poder, porque ahí hubo un periodo como casi de España boba entre la declaración de independencia en 1776 y el primer gobierno de Washington en 1888. O sea, esos 8 años, esos 12 años, no fueron 12 años de que hubo un presidente, sino que lo que había era una trifulca entre los colonos y los ingleses, y hasta que no se refrendara la Constitución, que en aquella época no era de que fax, email y rapidito lo vamos haciendo, sino que se tomó mucho rato de discusión, no se constituyó el gobierno federal y se proclamó a Washington como el primer presidente, luego de unas elecciones dentro del Congreso, aquel famoso Congreso de Filadelfia. El tema es que, bueno, Washington comenzó el gobierno y fue un gobierno en una ciudad que no existía, de una forma que no existía, y en definitiva él marcó la pauta de no ser partidario. Le preocupaba muchísimo el pleito que había entre John Adams y Thomas Jefferson, que terminó en una división, ¿no? John Adams pasó a ser presidente. Digamos que como él inició algo que él entendía que era como una tradición, o sea, yo soy el presidente, mi vicepresidente pasa a ser presidente y el secretario de Estado pasa a ser vicepresidente. O sea, y así se una sucesión. Sí, así se manejó, digamos, hasta John Adams. Ya cuando Jefferson desafía a Adams en 1800, se suponía que Adams durara 8 años, pero no fue así, y además se suponía, ¿no?, que iba a ser un traspaso de mando tranquilo. No fue así tampoco. Entonces Jefferson gana ya en unas elecciones dentro de la Cámara de Representantes 2 veces por un voto. Entonces fue muy apretado el tema. La cuestión es que Washington cedió. O sea, hasta el gobierno de George Washington en Estados Unidos no se conocía un ejercicio de republicanismo. Los reyes, era Dios que lo señalaba, el 21 de enero aquí, ¿verdad?, la Virgencita de la Altagracia, o el Día de la Mercedes en septiembre, porque aquí nosotros tenemos 2, nunca podemos estar conforme con una. Entonces, Dios era que señalaba a ese ilustre que se llamaba rey, y el rey gobernaba de forma lapidaria todo el tiempo que él quisiera. Hay que recordar que en Francia estábamos en medio después de una revolución, teníamos a Napoleón, que si bien no era rey, se convirtió en emperador. Entonces, tampoco era que estaba dispuesto a ceder el tema. Y Washington fue el primero que cedió. Y eso marcó un hito fundamental. Tan fundamental que yo siempre recuerdo las palabras de Jefferson cuando, señores, hay que entender lo que eran los Estados Unidos de América en el año 1808, por ejemplo, cuando Jefferson sale del poder luego de 8 años siendo presidente. Él no tenía que salir del poder, o sea, no había la enmienda, creo que la 23, que impide la reelección, no estaba en el siglo XVIII ni en el siglo XIX. Sencillamente lo hacían como una tradición, digámoslo así. Recuerden que Franklin Delano Roosevelt en el siglo pasado fue reelegido 3 veces y murió y gobernó en teoría 16 años, aunque no pudo gobernar su último periodo porque murió en abril del 45. Pero Jefferson deja el poder y dice que no hay una persona más solitaria en el mundo que un expresidente de los Estados Unidos, que esa es la posición más solitaria de la humanidad, es ser expresidente de los Estados Unidos. En aquel momento. Y eso era un grupito de colonias, de pueblitos, ciudades,
tan pueblitos y ciudades que en el 1803 Napoleón le vendió a Jefferson toda la zona de la Gran Luisiana, que fue la compra más grande de territorio que se ha hecho en la humanidad, donde compró lo que hoy en día son 23 estados de la Unión, por la mera suma de unos, creo que 25 millones de dólares. Ni siquiera la compra de Alaska luego se iguala cuando se la compraron a los rusos, pero porque Napoleón lo que veía ahí, mira, eso es monte y culebra, eso está lleno de lodo y de fango, la Luisiana, son un grupo de esclavos que hablan francés feo, yo no quiero nada de eso, yo tengo que seguir peleando con Prusia y con los demás reinos de Europa, que es donde está realmente el dinero y la gente ilustrada. Pero bueno, no seguiré hablando de Washington. Bueno, señores, justamente tiene que prender usted un chin más solidario. New Horizons Ya Radio. nuestros amigos que nos están oyendo ya se han comprometido a Solidario. enseñarme, claro, todos los códigos del bingo me prometieron, o sea que usted tiene que aprender un Tírenle poquito. un salvavidas a esta mujer, señores, a ver si le... Señora, Métanle la mano porque, ay, Dios mientras mío. tanto, la pasada semana Yo te voy a la enseñar aunque sea República parche chino. Dominicana- A la República, no, pero si yo sé jugar parchís. Parche chino, ¿tú sí sabes? Sí, yo jugar parchís, se juega monopolio, se juega ajedrez, o sea que... Tú no pasas por paseo tablado, olvídate de eso. No, no La creo. República Dominicana la pasada semana empezó una nueva etapa en esta fase de covidianidad. Me Y vacunan. al me día de vacunan. ayer ya el conteo ascendía Me a vacunan. 14.000. Ya me Pero espérese, vacunan. 14.264 vacunas que fueron ya Cuando el aplicadas presidente cogió para el aeropuerto en 15 y me centros trajo de bien en un vacunación. congelador. Ok. una cuanta jeringuilla que me... Ay, por cierto, no se puede hablar de jeringuilla que están sobreprecio. Hay un tema ahí, están a sobreprecio las jeringuillas. Él no trajo jeringuilla, él nada más trajo la No, vacuna. no ¿Por qué tú sé. dices que él trajo jeringuilla? Yo no he hablado de jeringuilla, señor Garrido. Tú me dijiste a mí, yo te dije que él trajo la vacuna y tú dices que no, que trajo la jeringuilla. Las jeringuillas no llegaron, ese concurso no se dio. Ese concurso se quedó, no se dio el concurso. Oye ahí la música, me vacunan. Esto es grande, señores. Me vacunan. Esto es grande. Me Pues- vacunan. Me vacunan. Ya me vacunan. ¿Sí? Me avisan, sabes. me avisan. Sí. Última bola. Ok. Bueno, Ay, Dios pues mío. justamente ya han Esto es vacunado a Guácara con más guácara, de- tú no sabes lo que es tampoco. más de 14.000 trabajadores de la salud de primera línea, Dios de los que mío. están trabajando justamente con el tema del COVID. Y Ni el bico. Él va a dejar hacer el programa el día de hoy, señores. Estaría llegando de la vacuna china también cerca de 800. China. Cerca de 800. Naranja, aquí son naranja, no China. Ok. Ah, Ya vamos a tener más vacunas, señores. Y dicen 700.000 que sí, que vienen de que China. Pues sí, lo podemos decir. 700.000 Ok. vienen de China. O sea que Porque eso no es estratégico. continuará el proceso de No, vacunación. eso no es estratégico. No. No. Eso no es estratégico ni es algo que afecte la seguridad nacional. Por eso podemos recibir eso de China. No podemos recibir una planta eléctrica, no podemos recibir un puerto, no podemos recibir una carretera ni un tren, porque esos sí son temas estratégicamente peligrosos. Pero 800.000 vacunas sí podemos recibirlas de China. Tú te fijas como hay veces que uno como que, ¿verdad? Yo te lo dije el otro día. Bueno. Esto se llama la diplomacia al revés. Deben de leer aunque sea a Oppenheimer un poco, antes de dar Bueno. tantas declaraciones. Mientras tanto el turismo se sigue promoviendo. Vamos para Samaná ahora. El ministro dijo que en Samaná la ocupación está plena. ¿Tú te fijaste? Pero él no pudo decir que la ocupación está plena porque en Samaná lo que hay son muchas villas y apartamentitos y la gente lo que quiere es estar solo y alejado en apartamentitos y en villas. Y los hotelotes grandes de Bávaro y toda esa zona, que son all inclusive y donde hay 6, 7 mil habitaciones, para allá la gente no quiere coger. COVID, ¿cómo es? ¿COVID? ¿Coger? No quiere ir.
Bueno, No señores, justamente el tema de la pandemia, del COVID, del encierro, que ya hemos conversado acá en múltiples oportunidades sobre los efectos, ¿no? Pero justamente el día de hoy el portal de la BBC Mundo pues publica cómo la pandemia estaría afectando la inteligencia social de los niños. Hemos hablado de inteligencia emocional en muchísimos momentos, obviamente el tema del manejo cognitivo, académico, ya eso es un tema altamente debatido y vamos a ampliarlo en nuestra conversación central del día de hoy. Pero justamente en este nuevo espacio de publicación científica que proporciona la BBC, durante el confinamiento muchos de los niños han perdido la oportunidad de ese aprendizaje social. ¿Pero qué es un aprendizaje social? Es justamente como antes de los primeros 5 años, pues los niños comienzan a desarrollar la teoría de la mente, que no es más que comprender lo que piensan los demás, que continúa hasta, como decía, hasta los 5 años. Por lo tanto, este contacto físico y el desarrollo de amistades, de poder relacionarse a través del juego, pues es justamente lo que ayuda a los niños a poder afrontar sus emociones y mantenerse, y aquí quisiera yo subrayar y poner en amarillo, mentalmente fuertes. Un niño que no pueda desarrollar una mentalidad fuerte, positivamente hablando, pues obviamente no va a poder relacionarse de manera sana con los aspectos académicos, no va a poder tener una interacción apropiada con sus pares, por tanto, su desarrollo social y esa inteligencia emocional, por consiguiente, pues obviamente se va a ver mutilada, y es parte de lo que presenta este nuevo estudio como una necesidad imperante de que se vuelva al contacto físico de los niños con sus pares. Ya en este estudio pues habían pues expuesto a varias personas de distintas edades justamente estudiado, ¿no?, los que habían estado en un mayor confinamiento o aislamiento, y justamente las personas experimentaron una reducción importante de los sentimientos positivos, y por lo tanto los que estaban menos conectados socialmente fueron los más afectados. Bueno, seguimos lloviendo sobre mojado en cierta forma, pero es seguir sumando mira, yo creo evidencias, ¿no? Esto de la epidemia y la pandemia del COVID va a sacar muchas cosas a relucir. Todo va a cambiar. O sea, es un punto de inflexión definitivamente. Y en términos de tecnología, en términos de uso de herramientas, en términos de tecnología en biología, las biociencias van a transformarse de una manera fundamental. Ya lo vemos con el tema de las vacunas. O sea, la humanidad ha creado vacunas en cuestión de 7 meses, 8 meses, cuando antes se tomaba 10 años. Hemos creado vacunas con RNA en vez de tenerlo que hacer con virus atenuado, que se están utilizando probablemente igual o más que las que son con virus atenuado. Estamos creando vacunas que requieren un manejo frigorífico muy intenso, y eso como quiera se está manejando. Y estamos vacunando a un número de humanos como nunca antes en la historia. Solamente en eso ya hay muchas particularidades. Los sistemas económicos, todo se ha modificado. Y nadie puede pretender que este encierro y este destierro del sistema educativo no va a tener consecuencias sobre la manera como los niños se relacionan, cómo se comportan y cómo se van a comportar como adultos, porque lo que pasa cuando niño te afecta como adulto. O sea, solamente hay que ver, el que estudia un poquito, por ejemplo, el pueblo israelí y cómo se manejan los judíos y cómo viven los judíos, tú te das cuenta que lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial y el destierro de Europa y la creación de un nuevo Estado judío, etcétera, etcétera, tiene repercusión en cómo ellos piensan, ven y entienden la naturaleza y entienden todo a su alrededor. Entonces, no podemos pretender que un semiestado de guerra como el que hemos tenido, en el que han vivido y están viviendo nuestros niños y nuestras niñas, con unos niveles de ansiedad y de pánico, de incertidumbre, que muchas veces se lo creamos y se lo promovemos nosotros, no va a tener consecuencias socioemocionales importantes. Y eso necesariamente se va a traducir en cualquier número de cosas. Y ojalá y sean los especialistas, sociólogos, psicólogos y antropólogos los que puedan hacer algún tipo de inferencia estadística
y análisis regresivo que nos puedan decir a nosotros cuáles son las variables más importantes que tenemos que tomar en cuenta, y ojalá tener una clase política y dirigencial con tanta empatía y empoderamiento que sean capaces de ver esas variables y de actuar en consecuencia y no dejarse llevar por pasiones, ni dogmas religiosos, ni por tampoco por periodos electoreros. Entiende que cuando ese estudio pragmático y científico nos arroje que nosotros tenemos que hacer A, B y C para poder prevenir que no caigamos en D, no empiecen que no, porque que ellos son PLDistas, que ellos son PRMistas, que ellos son de tal escogidista o liceísta, y las cosas no se hagan, ¿tú entiendes? Y nos quedemos en esto que tenemos ahora mismo, que fíjate cómo estamos en un vacío metodológico intenso en el sector educativo, que no tiene fin y no hay propósito. O sea, el protocolo que no es loco, que loco, que no existe. Entonces nada, no, mañana hay protocolo, pero pasado mañana no. Tenemos que sentarnos en una reunión a estudiarlo. Ahora se hicieron unas mesas. Sí, ahora hay unas mesas de discusión. Y obviamente luego vamos a tener un mueble, un gabinete. Bueno, justamente eso que usted... adornar y acoger esos estudios y guardarlos en diferentes gavetas. Eso justamente que usted plantea con respecto al tema metodológico es lo que hace referencia en el reportaje o el trabajo que publica el día de hoy la periodista Petra Sabiñón en el periódico Hoy, donde justamente consulta al docente Hermes de Paula, ¿no? Un docente que plantea la realidad desde la perspectiva docente. Y él hace referencia a cómo lo que se está viviendo actualmente y previamente a su intervención en el artículo, pues citan a una madre de 4 niños y habla de que la metodología, sus hijos no están asimilando, de que no es la forma más apropiada y que se está reflejando en sus calificaciones, pues él justamente dice que lo que se presenta a nivel de evaluaciones en los niños, los que están pudiendo evaluarse obviamente, son pruebas irrefutables de que sencillamente el sistema educativo, pues como va, requiere necesariamente una sacudida importante, un rediseño en la evaluación y una revisión en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Él habla de que el currículum está adaptado al estudiante y no viceversa, no que incluso hemos adoptado procesos, currículum, estrategias de otros países, obviando la realidad que se vive en la República Dominicana, que obviamente, aunque podamos tener puntos en común, pues cada país tiene particularidades que necesitan ser trabajadas de manera independiente. Que hay que hacerlo. Hay que trabajarlo de lógico, esa manera. ¿Verdad? Y bueno, pues él justamente cita la pertinencia de erradicar, de que la creencia de que los docentes puedan estar trabajando en la memorización de los contenidos como un gran logro, ¿no? Y que el que mayor número de conceptos memorice y de procedimientos memorice, pues es el que mejor calificaciones pues pueda tener. Allí lo que él dice que no estamos promoviendo la capacidad de análisis, la interpretación, la solución de problemas reales en nuestros niños y que obviamente tenemos que hacer una revisión importante al currículum educativo para poder brindar incluso a los maestros las capacidades apropiadas para que puedan ser gestores reales del proceso académico en nuestro país. Bueno, vamos señores, vamos a mencionarlo ahora porque después de la pausa nadie sabe, con la invitada que tenemos en el día de hoy acá en el programa, a su casa regresa, vamos a comentar un poquito sobre lo que sucedió en Texas, señores, en este fin de semana, o mejor dicho, la semana pasada completa. Las escenas son dramáticas y el sufrir de las personas allí ha sido realmente impresionante e imprevisto. Y de hecho, continúa, digamos, la ola de frío por el resto de los Estados Unidos, pero lo que sucedió en Texas es muy particular. ¿Por qué? Bueno, porque Texas tiene, de hecho, en el año 99, cuando George W. Bush, aquel terrible presidente norteamericano, era gobernador de Texas. Tú sabes que George Bush tiene el mérito de ser el único ser humano que ha quebrado un estado, un equipo de pelota, lo que nunca se quiebra, y un país, y una nación.
Sí, y la nación más rica del mundo, que fue los Estados Unidos de América. Ningún otro ser humano sobre la Tierra ha hecho tanto daño desde el punto de vista de una estructura política como lo que hizo ese señor, hasta que llegó tu tío Donaldo, ahora en el 2016. Pero George W., cuando en el año 99 privatizó el sistema del tendido eléctrico de los del estado de Texas, la red de distribución de Texas, se creó lo que se llama ERCOT, que es la compañía de distribución de energía del estado de Texas, que es una isla aparte del resto de los Estados Unidos. Tú tienes dos redes más grandes, una al este y una al oeste de Texas, y Texas está sola. Inclusive, dentro del estado de Texas hay zonas como El Paso, Texas, donde está Beto O'Rourke, por ejemplo, que no está dentro de ERCOT. Entonces, en El Paso, Texas, no sufrieron los mega apagones que sufrió el resto del estado. Bueno, pero el tema es que 20 años de desregulación, o sea, de quitarles controles, ha hecho que esa empresa, que es privada, pues obviamente maximice beneficios en pos de reducir inversión. ¿Y qué ha sucedido? Bueno, que la red eléctrica de Texas no tenía esquemas para climas extremos, como es el clima frío que se ha metido ahora. Las plantas de producción de gas natural, de carbón y aún la de energía alternativa, de eólica y solar, tampoco tenían previsiones para esto, y ni siquiera las nucleares. Pero en adición a eso, ahora lo que se está dando esta semana, ya después de que lentamente están restableciendo las conexiones eléctricas y la gente está pudiendo regresar a sus hogares, hay muchísima gente que ha perdido el poco dinero que tenía albergándose en un hotel por una semana. Y hay historias devastadoras. Un niño de 9 años que murió en el camper de la familia afuera. La mamá lo encontró a las 9 de la mañana porque él se fue a meter ahí para ver si ahí se calentaba, y sencillamente murió de hipotermia. Esa familia que está ahí en la pantalla, Dios mío, ese caso es extremo. Murieron quemadas la abuela y los 3 niños, y la mamá sobrevivió. O sea, hay 1000 historias devastadoras de ese tipo. El tema es que obviamente las tuberías se rompieron todas y se congelaron. Entonces los apartamentos y las casas se inundaban y congelaban. Ahí están las imágenes de los vehículos congelados porque se mojaron y se congelaban inmediatamente. Un desastre. El tema es que ahora, como Texas está desregulado, parecido a lo que tenemos aquí en República Dominicana, los suplidores de energía, de gas natural, venden su energía en un mercado spot, lo mismo que sucede aquí en el país. ¿Y qué pasa? Que ahora le metieron el precio por las nubes y le están llegando facturitas a gente que le llegaban de $45, de $3,000. Vamos a seguir ampliando ese tema durante la semana. Señores, vamos a hacer una pausa, que tenemos con nosotros a la licenciada Magister Nancy Patricia Cano Alfau, la señora de Luis Julio, que va a estar con nosotros. Señores, tenemos que hablar necesariamente, continuar hablando. Ah, sí, ¿verdad? ¿Por qué es necesario volver a las clases presenciales? Bueno, y una que es de la casa, Nancy Patricia Cano, pues está con nosotros, obviamente, para conversar al respecto. Regresamos en breve. Durante más de 40 años, New Horizons se ha caracterizado por la innovación en materia educativa en la República Dominicana, implementando nuevos y mejores modelos y métodos de enseñanza que nos permiten ofrecer las más actualizadas herramientas de aprendizaje a los alumnos de nuestra escuela, tanto en Santo Domingo como en Santiago. La filosofía de New Horizons está fundamentada en principios de excelencia, flexibilidad, perseverancia e innovación, y los tiempos actuales exigen moldear estructuras adaptables y funcionales. Nuestros amplios espacios están diseñados para que nuestros alumnos puedan desarrollar sus deberes académicos, actividades deportivas y recreativas en un ambiente seguro. Este tiempo requiere que el alumno reciba una educación integral, desarrollando las habilidades y las competencias necesarias para ser admitidos en las mejores universidades del mundo. Forma parte de la familia New Horizons. Admisiones desde los 9 meses de edad. Colegio Bilingüe New Horizons. Our strongest conviction is academic excellence. Yo soy New Horizons. ¿Y tú?
Estás escuchando New Horizons Radio. New Horizons Academy cuenta con la más completa oferta deportiva en horario extracurricular. Más de 6 disciplinas deportivas afiliadas a las federaciones nacionales con un programa atlético completo orientado a la educación superior, nutrición, acondicionamiento y desempeño. Nuestros coaches y entrenadores son atletas de alto rendimiento con méritos internacionales. Llámanos al 809-533-4915 o búscanos en Instagram como New Horizons Academy. Forma parte de la familia deportiva más completa del país. Yo soy New Horizons, ¿y tú? Remember to follow up with the latest New Horizons news at our school's digital newspaper. Go to cbnhclass.com and enjoy the latest of the Bulldogs Journal, Colegio Bilingüe New Horizons' own school digital newspaper. Sigue escuchando. Bueno, gracias por continuar con nosotros en esta segunda mitad de nuestro programa del día de hoy. Y bueno, pues como decíamos, una persona bastante querida por toda la comunidad New Horizons, con muchos años, yo no voy a decir cuánto, pero de calor humano, de cariño. Dicen pues, que el buen hijo a su casa vuelve y la buena madre su hogar nunca abandona. Ah, te Para ves, que entonces sepa. viene a darle calor a sus hijos. Las abuelas todavía peor. Ay, Dios. Señores, Ya la Nancy Cano, un miembro, como decía, valiosísimo de nuestra comunidad y que, bueno, pues ahora está haciendo comunidad New Horizons desde el sector externo. Así mismo, así mismo. Esta El es mi sector casa. externo no se puede, son los miembros del partido. ¿Qué pasa? Esta Gracias, es mi Nancy. casa y aquí estamos de vuelta. Bueno, pues, Cuéntenme todo. Nancy Patricia, cuéntanos tú, por favor. Háblanos un poquito de este regreso a las aulas. Bueno, pues luego de casi un año de las clases en un nuevo formato, donde y todos los centros han podido de una u otra forma brindar la educación a los niños y niñas, pues ya hemos pasado varios periodos, el de choque, el de aprendizaje, el de afianzamiento, pues ya toca que quizás, sobre todo con los más pequeñitos, volvamos a las aulas, porque definitivamente es el sector menos vulnerable con la enfermedad y el que ha estado un poco más afectado que el resto de la población. justamente, Nancy, tú hablas de el sector menos vulnerado o vulnerable, ¿no? Ante este tema de la pandemia. Y una de las cosas que se ha planteado de manera reiterativa son cuáles serían esas razones en las que dentro de las cuales nosotros podemos enmarcar el regreso seguro a las aulas, porque sin desmeritar el esfuerzo de todos los que como nosotros hemos estado empujando porque sea una realidad la vuelta a las clases presenciales, no podemos obviar que muchos padres en casa pues tienen la inquietud y que el temor o el desconocimiento, el poco acceso quizás a las informaciones ya tangibles que puedan exponer cosas como la que tú dices, informarse sobre el aspecto de que mi hijo en tal edad o en cual grado pues necesita estar en las aulas y no es un foco de infección posible o de menor rango, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva psicológica y experta en el tema de la salud, ¿cómo nosotros podemos empezar a ver esto de una manera consciente como padres? Bueno, hay, como tú dices, bien dices, de todo. Hay padres que están muy cómodos con este formato, hay padres que se han involucrado de forma activa en la educación de sus hijos y en potenciar en el día a día las habilidades y destrezas que los colegios le están transmitiendo de forma virtual. Hay otros que, o por falta de interés o porque su trabajo no se lo ha permitido, no se han podido involucrar. Siempre hay de todo. Y hay aquellos que están súper deseosos de que abra el centro. Desde el aspecto socioemocional, es importantísimo que los niños vuelvan a su rutina, porque definitivamente yo conversaba los otros días sobre inclusive un nuevo diagnóstico de la OMS, que es la fatiga pandémica. La fatiga pandémica la estamos padeciendo todos, adultos mayores, adultos, jóvenes, adolescentes, niños y bebés, y que implica un estado de cansancio, de desesperanza, de un poco de, incluso hasta de agresividad, luego de tantos meses de confinamiento y o de una rutina diferente. Eso suele pasar
en diferentes escenarios y está pasando ahora. La OMC la catalogó como un diagnóstico que estamos viviendo todos. En ese sentido, si nuestros niños vuelven a su rutina, aunque sea de forma semipresencial, en media tanda, en un día sí, un día no, una semana sí, una semana no, cualquier que sea el escenario, y dependiendo del centro educativo y el tamaño de las aulas, pues con un protocolo riguroso en el que no solamente el centro se comprometa a seguirlo, sino los padres también, pues entonces sería seguro regresar. Riesgos a contagios siempre va a haber, aún en los más pequeños, siempre va a haber. Pero si el centro educativo se compromete, como yo estoy segura que haría y muchos otros centros que trabajan siempre con mucha profesionalidad y ética, se compromete a tener ese protocolo de bioseguridad desde todos los aspectos del centro educativo y los padres se comprometen a seguirlo, pues el riesgo se minimizaría. Y en caso de un contagio, pues parte del protocolo implicará qué hacer con el grupo de niños y de ese profesor o profesora que estaba con ese grupo de niños. Bueno, eso de la fatiga pandémica yo creo que ya lo tenemos, ¿verdad? Todos, de manera tal y como tú describes. Sin embargo, el tema del daño socioemocional con relación a los niños me parece, bueno, está descrito ya en muchos textos, y la Sociedad de Pediatría de Estados Unidos hablaba del daño de esto frente al riesgo de la epidemia, era infinitamente mayor, y hablaban de eso en el mes de septiembre. Imagínate hoy en día que ya tenemos que 6, 7 meses más por encima de esa fecha, y en República Dominicana, bueno, todavía no se avisora un desenlace claro, ni siquiera, no hablemos para este año escolar, donde habría cierta presencialidad y donde habrá cierta reinserción, pero no se avisora esto ni siquiera para el año entrante, para el año escolar que viene. ¿Cuál es como tú dentro del sistema, qué es lo que se avecina? Cuéntanos a ver. Bueno, yo entiendo que falta poco, yo entiendo que cada vez falta mucho menos y que ¿Cómo vemos... así? ¿Cómo así? ¿Cómo así bueno, que falta poco? Mira, los que estaban gaviados en el Titanic cuando iba bajando, también decían Dios. eso, falta poco, falta poco. Falta Ya vamos poco. llegando. Esto Así también, era que le decía Jack, esto también búscame el pasará. video de Jack ahí, Yo estoy subido así viendo para arriba. desde diferentes sectores que se están dando los pasos para abrir de forma, como les decía, semipresencial en pocos meses. Yo les diría que Ay, Cristo amado, en pocos quizás meses. de aquí a 1 o 2 meses, por lo menos con esa primera infancia, 0 a 6 años, se estarían dando los inicios, porque vemos las reuniones, vemos las diferentes gestiones, los protocolos, vemos a salud pública integrado con educación. O sea que definitivamente pienso que por lo menos para los niños de nivel inicial, esa primera infancia, falta menos. Nancy, hemos conversado en multiplicidad de oportunidades, en muchísimas oportunidades, de cuáles son los daños a los infantes en este proceso. Hablamos de pandemia, ahorita en el primer bloque hablábamos de cómo los niños no están desarrollando esa inteligencia social cuando están encerrados. Cuando volvamos en 1 mes, en 2 meses, a esa presencialidad que tú señalas, ¿cuáles van a ser los principales desafíos para la comunidad educativa cuando regresen los niños luego de esta situación en la que han estado encerrados? Bueno, los centros educativos tienen que desarrollar un programa de acompañamiento socioemocional para los docentes, para los niños y para sus familias. Yo pienso que van a darse varios escenarios. Los niños que están desesperados por volver, junto con sus padres de que vuelvan, y aquellos niños que son un poco más tímidos, retraídos, que están cómodos con esta situación y que no van a querer volver tan fácilmente. Entonces ahí está el reto del padre de motivar a su hijo a insertarse de nuevo en este esquema, porque precisamente esos niños que son un poco más retraídos, que son un poco más tímidos, necesitan la socialización. La pandemia los puso en un escenario cómodo, que ahora el padre tiene el reto de motivar y
integrar a su hijo. Y el docente y los centros educativos hacer clases y actividades tan creativas, motivadoras, participativas, que el niño cuando llegue el primer día de clases no quiera volver a dejar de faltar un solo día más. Entonces es un reto para aquellos niños que tienen esas características que mencionaba y para todos en general, porque si cuando el niño regrese no hay cosas muy atractivas, no hay tanta creatividad del maestro, no hay un rol activo del niño, pues él dirá, ¿y para qué cambiarme? ¿Para qué el tráfico? ¿Para qué ir a sentarme en un aula? Levantarme temprano. Cuando levantarme temprano, que bueno, lo están haciendo, pero mucho más temprano que si se quedan en la casa, que solamente tienen que bañarse y ponerse el uniforme. Entonces, realmente hay una gran tarea de nuestros profesores de crear esas clases súper creativas, valga la redundancia, que motiven en extremo a que nuestros niños quieran regresar a sus centros educativos y el acompañamiento de los supervisores, coordinadores, directivos de los centros de garantizar que así sea. Y el padre, a su vez, el rol que le toca desde la casa, motivar y propiciar que su hijo sí venga efectivamente y no se quede en su casa por más tiempo. Nancy, ¿tú entiendes cuáles son las cifras que tú manejas con relación a dos cosas fundamentales? Una, con relación al sector privado, la cantidad de colegios que ya no van a volver a abrir sus puertas. Y en segundo lugar, con relación al sistema en general, la cantidad de niños y de jóvenes, sobre todo, ¿no? Bachillerato, que ya no van a regresar a las aulas. Bueno, por lo mismo que les decía, una cifra sería imposible determinarla porque ahora mismo no hay ningún tipo de estadística que ni en el sector privado ni en el público que lo indique. Pero por lo que les decía, me preocupa mucho bachillerato, porque y bachillerato el sector público quizás, porque puede haber una alta deserción en esos chicos. Por lo que les decía, acá hace un año quizás esos chicos ya encontraron un medio de vida, ya empezaron a hacer trabajitos, aunque sea de emprendurismo, y realmente a lo mejor volverlos a capturar y que ellos se inserten de nuevo en el sistema va a ser un poco difícil. Por eso les decía, difícil pero no imposible, que la creatividad, los mecanismos, los proyectos, los programas que cada centro educativo público y privado desarrolle, es lo que va a garantizar que esa tasa de deserción sea mínima. De lo contrario, el reto para nuestra educación va a ser grande. Y tú entiendes, desde ya existe, porque por ejemplo ahora mismo tenemos que el sistema canceló las evaluaciones. Ya no se están haciendo pruebas nacionales, no se hicieron el año pasado, obviamente no se va a hacer este año tampoco. Vamos a tener en República Dominicana el tema de los cuadernillos, es un elemento básico de poder definir y quizás medir algo de trabajo que haya hecho el alumno a lo largo del año, pero sabemos todas las falencias que eso tiene y de lo limitado que es per se. Tú están trabajando, tú tienes el conocimiento, ves esa iniciativa, ves esa inquietud por parte del ministerio, ya siendo realmente reflexivo y digamos, tratando de trabajar de manera proactiva, en métodos evaluativos y de convalidación, si se quiere llamar así, para nosotros poder insertar a esos jóvenes que en definitiva, supongamos estaban en 10º, en 11º, en 12º, el año pasado, para el 19-20, no concluyeron, bueno, 12º sí concluyó, pero 11º, 10º, 9º, este año se mantuvieron en el sistema, pero al final se salieron y obviamente no van a regresar a las aulas para nosotros convalidarles y poder con ellos reinsertarlo en algún esquema educativo. Mira, según he leído en declaraciones, entrevistas, los de bachillerato del sistema público han dado muy buen seguimiento de forma virtual a esos cuadernillos. Ellos han tenido muy buen resultado con la virtualidad y el llenado de los cuadernillos, más que en los otros niveles, quizás porque son jóvenes y porque ya están muy habituados a la tecnología y no necesitan del papá o la mamá que les ayude.
Cuando tú dices muy bien habituado, ¿qué nivel de deserción tú entonces estimas? Porque No. la deserción normal en bachillerato siempre rondaba entre el 8 y el 12%. Sí. ¿Qué tú estimas? No, como les decía ahorita, no hay una estadística que diga, al no haber una fecha definitiva de regresar, tampoco sabemos. Pero si tú dices que ha tenido buen éxito, ¿alguna estadística hay? No, buen éxito en el llenado en la plataforma de los cuadernillos. O sea, los chicos están trabajando de forma virtual. ¿Pero cuántos están inscritos con relación al año anterior? Están, el gran porcentaje está inscrito, la gran mayoría. El problema que te digo es que quizás esa comodidad de hacerlo desde sus casas y en la hora que ellos quieran, es lo que puede chocar un poco cuando se vean en la necesidad de volver en un horario específico. A la formalidad. Pero sobre la pregunta de la evaluación, ahí no me preocupa mucho siempre y cuando los profesores del sector público y privado asuman metodologías innovadoras de evaluar, porque es que ya no hay que evaluar con un examen, ni un examen físico en papel, ni un examen virtual. Hay múltiples vías de evaluar el aprendizaje y la adquisición de las competencias de los chicos, que no tiene que ser con una evaluación. Entonces asumo que los centros privados y los centros públicos han estado entrenando a sus maestros desde antes de la pandemia sobre estas técnicas de evaluación, porque para saber qué tanto yo sé o si alcancé o no estas habilidades o competencias, no hay que darme un examen. Entonces, realmente yo asumo que todos los centros, y tanto públicos como privados, están en ese proceso de entrenar a sus maestros, y la virtualidad definitivamente los obligó. Porque desde el esquema de la virtualidad, hacer una evaluación donde el niño esté de forma virtual o de forma presencial en un examen que sea de contenido, de algo que yo pueda encontrar en Google, no creo que haya tenido mucha validez. O sea que yo entiendo que estos meses, casi un año de virtualidad, ha obligado a los maestros, a los profesores de ambos sectores a moverse a esas metodologías de evaluación innovadora que no implican un examen de papel ni un examen virtual. ¿Cuál sería entonces, Nancy, la recomendación tuya con la vasta experiencia que tienes en el sector educativo? Gracias. Ya hemos hablado de los exámenes, de las evaluaciones, pero el año que viene, escolar, año calendario, o sea, año escolar, no calendario, tenemos que iniciar un nuevo periodo escolar, así sea que ahora en marzo o en abril iniciemos de manera presencial o no. En agosto tenemos que iniciar, o por lo menos esto es lo que manda la norma, un nuevo año escolar. ¿Qué deberíamos nosotros estar viendo desde ahora para que los niños que de una forma u otra agotaron o no el presente periodo escolar, y que muchos necesariamente tienen que ser promovidos porque así lo manda la norma? ¿Qué deberían estarse preparando a nivel de contenido, a nivel de currícula, de nivelación, si se quiere, para los alumnos, tanto en el colegio como en la propia casa, que obviamente la familia es importantísima con esta doble cara ahora? Sí, mira, lo ideal e indispensable es que se haga una evaluación diagnóstica de esos contenidos y competencias que los niños dominan al regresar el año próximo. Yo estimo que ya con la vacuna y varias de las fases agotadas, para el año escolar que viene estaremos reiniciando todos los niveles, aunque sea de forma paulatina, y en agosto no empiecen todos. Yo estoy confiada en que así va a ser, porque ya de aquí a agosto, septiembre, ya tendremos mejor el escenario. Entonces, ¿qué tienen que hacer los profesores? Primero, esa evaluación diagnóstica, porque aunque los niños estén en sus clases virtuales, no es lo mismo la interacción de cara a cara con un docente, y puede o no haber evolucionado y desarrollado múltiples destrezas que el profesor que llegue no sabe. Entonces, ¿qué tienen que hacer los centros? Readaptar sus programas de acuerdo a lo que llegó. Que los profesores hagan instrucción diferenciada, porque definitivamente siempre ha habido los diferentes niveles en las aulas. Pienso que, como le decía, aquellas familias de padres que se han involucrado genuinamente
sus hijos llegarán con unos mejores destrezas y competencias desarrolladas versus los que no. Amén de lo que siempre ha pasado, que no todos estamos en el mismo nivel. Entonces, definitivamente, ¿qué deben hacer los centros y los docentes? Como les decía, metodologías innovadoras de enseñanza y de evaluación, una evaluación diagnóstica de lo que reciben, establecer una instrucción diferenciada donde por lo menos hayan 3 niveles para abordarlos a todos, porque ahí volvemos a lo mismo. Si hago una sola planificación y una sola actividad donde yo no maneje los estilos de aprendizaje de los niños, las inteligencias múltiples, los niveles de aprendizaje y el estadio de desarrollo donde están los niños, voy a perder un sinnúmero de niños. De esos que lleguen, si yo a todo el mundo lo encajono dentro de un mismo saco, y perdónenme las palabras, vamos a perder muchos de los que genuinamente lleguen. Entonces, para evitar perder los que lleguen y lleguen al centro, es indispensable que el maestro haga todo esto. Mucha creatividad, metodologías innovadoras de enseñanza y de evaluación, un rol activo al 90% de los niños. Eso de un profesor habla y él es el que dirige y da la clase, eso está mandado a guardar hace tiempo. Y esa evaluación diagnóstica y esa diferenciación donde se vean los estilos de aprendizaje, las inteligencias múltiples y los niveles y los estadios de desarrollo de cada niño. Nancy, pero es que lo que tú planteas no es operativamente viable del todo, porque si yo espero a agosto, septiembre que los niños regresen a las aulas para entonces hacerle una prueba diagnóstica, para a partir de esa prueba diagnóstica yo ponerme a construir el plan de clases, diferenciando dentro de un aula cuando tengo un solo profesor y un solo profesor que va a estar manejando, en el caso de las escuelas públicas, 30, 40 muchachos, en teoría algunos inclusive todavía quedándose en sus casas y aislarlo en diferentes grupos. ¿Tú en realidad crees que eso se puede hacer así? ¿No sería mejor que la prueba diagnóstica hagamos estos 3 meses, marzo, abril y mayo y lo que queda de junio, como el proceso diagnóstico? Claro, hay que hacerlo a final de este año escolar, de forma tal que inclusive eso les sirva a los centros para hacer esos entrenamientos de verano, porque de acuerdo a lo que dé el proceso de evaluativo diagnóstico de esos niños, eso le da pautas al centro de por dónde yo debo entrenar a mis docentes en junio, julio, agosto para recibirlos. Pero en agosto otra vez hay que hacerla de nuevo porque estarán los niños que se integren al centro que este año no estaban. Sí, pero son menos. Exacto. Entonces es un proceso continuo que debe empezar ahora, terminar en agosto, pero con una parte indispensable de ese proceso, ese entrenamiento de los docentes durante este verano, que implica no solamente lo que les he mencionado hasta ahora, sino que implica que el docente deba tener un buen entrenamiento en manejo de las emociones, en cómo yo ayudar y acompañar a mis alumnos en regular sus emociones y cómo yo regular las mías, porque para el docente también es un escenario nuevo, de nuevo asumir clases presenciales con el temor al contagio, con familias que han perdido a miembros de su familia importantes. Entonces, el docente adquiere en este nuevo año escolar un rol todavía más preponderante que el que siempre ha tenido. Yo decía en mi artículo que debe ser un coach, es un coach pedagógico y emocional y de acompañamiento, porque al niño no lo podemos ver solamente como que el niño que aprende o no aprende. El niño va a aprender o no va a aprender si su parte más emocional está cubierta. Si ese niño no tiene una parte emocional cubierta donde sienta que ese profesor me está acompañando y me está ayudando a potenciar mis destrezas, ese niño no va a aprender. Entonces, ese entrenamiento que se le dé a los docentes tiene que ser un entrenamiento de una mirada holística, global e integral de ese niño que él va a recibir de forma presencial en agosto, septiembre, que son niños totalmente
totalmente diferentes a los niños de marzo 12 del año pasado. Bueno, señores, ya escucharon todos los miembros del Consejo de Educación del próximo miércoles que se van a reunir, ¿verdad? A definir cómo a partir del 1 de marzo arrancan las clases. Es indispensable que el 1 de marzo arranquen las clases presenciales donde no se ha hecho, porque en definitiva necesitamos estos 3 meses y medio, 4 meses para poder hacer un diagnóstico mínimo con los que sí se presenten, para poder manejar la plenitud a partir de agosto del año 2022. Cuando ya estemos todo plenamente cubierto. 21, Nancy. 21. Ay, pero tú sí eres optimista. Ver el vaso medio lleno. Ver el vaso medio sí. lleno. Después de la vacuna, después de los entrenamientos de los profesores. Después de ese buen protocolo de bioseguridad cada centro educativo. Van 3 cosas grandes antes de agosto del 2021. Nos tenemos que comprometer a que el año que viene también sea, aunque sea semipresencial, pero definitivamente la estabilidad socioemocional de los niños y de los mismos docentes requiere cierto regreso. Claro. O sea que ojalá que si iniciamos este año 2021 de forma semipresencial con los más chiquiticos, podamos empezar en agosto, aunque sea de forma escalonada, con primaria y luego con secundaria. Y aunque sea, vuelvo y repito, en un formato semipresencial, apostemos a que va a poder las 230 estancias infantiles prenden ahora el 1 de marzo. Esa es la suerte. Son 700. Son 700. Bueno, 700 dejó la revolución educativa. Y todavía no sabemos cuándo, pero si Dios quiere, falta menos. Confiemos en que así sea, por lo menos los pasos se están dando para que así sea. Hay mucha gente ya profesional del área de la salud, académica, psicológica, que se han sentado en esas mesas que él señalaba hace un ratito, para continuar trabajando por el futuro de nuestra nación. Mañana que arrancan esas mesas. Bueno, pero estarán trabajando, lo han estado haciendo. O sea, que qué bueno, Nancy, que nos hayas podido acompañar el día de hoy compartiendo, obviamente, habilidades, estrategias, cosas que tenemos que ir tomando en cuenta para los centros educativos que nos están escuchando y por supuesto diagnóstico para los padres. Y reflexión, esas son tus 2 palabras. No. Para los padres que también yo no hablé. Se suban a esta conversación. Señores, gracias a todos por acompañarnos. Se nos agota el tiempo, Nancy. Muchísimas gracias. La invitación queda abierta para continuar hablando. Cuando deseen, porque esta definitivamente fue y sigue siendo mi casa. Claro. Tú no andabas con Hochi, Pabeo, ¿verdad que no? Ay, Dios, señores, gracias. Cuídense. Mañana nuestros amigos de Educa nos acompañan con un estudio que estarán presentando aquí de manera exclusiva, en calientito. Así que ya ustedes saben, a las 11 por Neón 89.3 y en nuestras emisiones digitales. Feliz resto. New Horizons Radio. Psicología, educación, deportes, salud, urbanismo, economía, nutrición. El héroe de la semana. De lunes a viernes de 11 a 12 de la mañana por Neón 89.3 y en nuestro canal de YouTube New Horizons Radio.